Buenos días. Vamos a dar un par de minutos para dar inicio al webinar para que se unan más participantes. Gracias por su participación. Volvemos en un par de minutos. Buenos días. Los saludamos desde Londres. Bienvenidos a nuestro seminario web sobre cómo se perfila el liderazgo en sostenibilidad para las empresas en América Latina para el 2020. Les agradecemos por su participación y esperamos que los temas cubiertos en la próxima hora sean de utilidad para sus empresas y negocios. Permítame presentar al equipo de Carbon Trust que les hablará hoy, liderado por dos de nuestras expertas en sostenibilidad. Silvana Senti, gerente en Carbon Trust, tiene más de 15 años de experiencia profesional en Perú y el Reino Unido gestionando proyectos de desarrollo sostenible. Silvana conduce nuestro desarrollo de negocios y estrategia en América Latina para medir y gestionar, certificar y comunicar los impactos ambientales de empresas en distintos sectores. Y también ha ayudado a empresas a identificar mejoras operacionales, reducir costos y mejorar su reputación de marca. Marta Iglesias es consultora principal y tiene más de 10 años de experiencia en sostenibilidad ambiental, ayudando a las empresas a identificar e implementar sus oportunidades para mejorar el uso de los recursos y ser más eficientes y más sostenibles. Su experiencia incluye el desarrollo de estrategias de sostenibilidad, la huella de la cadena de valor y la evaluación de objetivos basados en la ciencia. Su experiencia en el sector incluye bienes de consumo, manufactura, construcción y retail. Por último, les habla Miguel Gómez y seré el moderador de este webinar. Actualmente mi trabajo se enfoca en proyectos de medición de huella de carbono, certificación de reducción de emisiones y manejo del recurso hídrico y de los residuos. Esta es la agenda que cubriremos el día de hoy. Si tienen alguna pregunta, pueden utilizar el cuadro de comentarios que verán a la derecha en sus pantallas. Al final de la sesión tendremos un espacio de preguntas y respuestas donde intentaremos resolver todas sus dudas. En caso de que el tiempo no sea suficiente para responder a todos, contestaremos sus preguntas posteriormente vía email. ¿Quiénes somos? Carbon Trust es una organización sin ánimo de lucro focalizada en su misión de acelerar el desarrollo hacia una economía sostenible baja en carbono. Trabajamos con el sector público y privado para reducir los impactos ambientales, ahorrar energía y comercializar tecnologías bajas en carbono. Carbon Trust nace en el 2001 como respuesta del gobierno del Reino Unido para enfrentar los retos ambientales ante los compromisos adquiridos bajo el Protocolo de Kioto. Hasta el año 2011, el gobierno financia las operaciones de la empresa. A partir de ese año, nos convertimos en una sociedad comercial y comenzamos nuestro proceso de expansión internacional basándonos en nuestra experiencia y liderazgo sobre prácticas sostenibles. Con 18 años de experiencia, hoy en día trabajamos en 5 continentes, incluyendo oficinas en México y Brasil,
y contamos con más de 200 colaboradores de más de 30 nacionalidades. Nuestro trabajo se puede agrupar en 3 áreas. Primero, asistimos a gobiernos, regiones y ciudades en sus programas de desarrollo sostenible. Segundo, apoyamos el desarrollo e implementación de proyectos de energía renovable, con especial liderazgo en energía eólica costa afuera. Y por último, trabajamos con empresas del sector privado en estrategias de sostenibilidad ambiental. Le doy la palabra a Silvana para que nos cuente sobre algunas de las empresas con las que hemos trabajado para después entrar en materia. Silvana. Miguel, muchas gracias. Buenos días a todos. Es un placer estar con ustedes desde nuestra oficina acá en Londres. Les quería comentar también en esta diapositiva son algunos de los clientes con los cuales trabajamos. Como ven, trabajamos en diferentes sectores con diferentes tipos de empresas. Los proyectos con los cuales hemos trabajado con estas empresas son muy diferentes, pero todas ellas tienen algo en común. Todas ellas son empresas no solamente líderes, pero empresas que tienen la sostenibilidad como parte de su estrategia de crecimiento. Y es el tipo de empresas con las cuales nosotros trabajamos. Son empresas que tienen ese compromiso para mejorar, para seguir creciendo, pero crecer de una manera sostenible. En Latinoamérica, por ejemplo, trabajamos y hemos trabajado últimamente con Arauco en Chile, con Concha y Toro también en Chile, FIFCO en Costa Rica, Bodegas Alentane en Argentina, Codelco en Chile, Licorería de Nicaragua, en Nicaragua, Agrícola Yancay en Chile, y en ese momento estamos haciendo un proyecto muy importante de Science-Based Targets con una minería en México y también con un grupo de inversión en Colombia. Un poco sobre el contexto, ¿no? ¿Qué está pasando en ese momento y qué es lo que nosotros en Carbon Trust estamos viendo? ¿No? Últimamente estamos viendo 2 tendencias muy claras. Una tendencia es un aumento en la popularidad de establecer un objetivo net zero, o como se dice en español, de 0 emisiones netas, pero también vemos mucho interés en los inversionistas en conocer más dónde están invirtiendo y cómo estas inversiones están afectando y cómo serán afectadas por los cambios en el medio ambiente. ¿No? Por ejemplo, respecto a Net Zero o 0 emisiones netas, en junio de este año, el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, a través de esta iniciativa que se llama We Mean Business Coalition y el Science Based Targets Initiative, emitieron un llamado para que las empresas alineen sus objetivos de reducción a emisiones de 1.5 grados. Y también que establezcan un objetivo de Net Zero al año 2050. A la fecha, ya son 104 empresas a nivel mundial que se han comprometido con este llamado y a reducir sus emisiones en 1.5. Asimismo, recientemente en septiembre, la Cumbre de Acción Climática de la ONU lanzó la Alianza de Ambición Climática, donde 59 naciones han expresado su intención de suscribir un plan de acción climática reforzado. Pero también, y esto es muy importante, hay 93 empresas y 12 inversores comprometidos con lograr este objetivo net zero o de 0 emisiones al 2050. Entonces, esto demuestra claramente esta tendencia, tanto del sector público como del sector privado, que reconocen la urgente necesidad de tomar medidas ambiciosas para abordar la emergencia del cambio climático. En referencia al otro punto, que es los ESG, por sus siglas en inglés, Environmental, Social and Governance, los inversores están buscando información sobre riesgos a los que enfrentan las empresas en relación con el cambio climático. Por esa razón, las empresas deben estar preparadas para divulgar mayor información a sus inversores, ¿no? También vemos que los inversores tienen un mayor interés en certificación de las divulgaciones relacionadas con el clima. El TCFD, que mi compañera Marta les hablará más adelante, proporciona este marco para reportar los efectos del cambio climático. A pesar de que hay varios puntos, ¿no?, de estas tendencias que todavía están en proceso de evolución, porque son nuevas, recién están pasando, nuestro trabajo a empresas es asegurar que su camino hacia este liderazgo de sostenibilidad es robusto, es preciso y es transparente. Y estas son las claves que tenemos que tener en cuenta y que ustedes deben tener en cuenta en este camino de liderazgo en sostenibilidad. Ahora, basados en este contexto, vamos a empezar. ¿Qué es lo que es la trayectoria hacia el camino de sostenibilidad?
Entonces, tenemos 4 engranajes, eslabones, que se relacionan uno al otro, ¿no? En ese camino tenemos el cumplimiento y la divulgación, tomando responsabilidad, visualizando el futuro y el liderazgo climático. En esta presentación les vamos a explicar qué significa cada uno y cómo ustedes pueden lograr ese liderazgo al momento de trabajar en cada uno de estos engranajes. Entonces, empezaremos con cumplir y divulgar. ¿Qué significa? Significa que primero hay que medir los impactos que las empresas manejan y o controlan. Entonces, ¿qué significa? Esta medición se hace de acuerdo al Greenhouse Gas Protocol, ¿no? Que ha clasificado las emisiones. Y ellos han clasificado las emisiones, en este caso en el alcance se llama alcance 1 y alcance 2. Y son las emisiones que una empresa maneja y o controla. Entonces, estas emisiones cubren 5 categorías que hay que medir, que están acá en la diapositiva: combustiones fósiles, transporte propio, emisiones de procesos, emisiones fugitivas, que son las emisiones directas, y las emisiones indirectas sería la compra de electricidad, gas y vapor. Ahora, medir estas emisiones es el punto de partida para muchas empresas en su trayectoria de sostenibilidad. Así que si, por ejemplo, ustedes están empezando en este liderazgo de sostenibilidad, este es el primer paso: medir cuáles son sus impactos de sus emisiones directas e indirectas. Y esta medición de la huella facilitará la gestión y facilitará eventualmente la reducción de sus emisiones. Nosotros hemos apoyado empresas en diferentes países del mundo a medir la huella de carbono de sus operaciones. Como segundo punto, que es la parte de divulgar. ¿Qué significa? ¿No? Luego que uno ha medido, hay muchas empresas que están interesadas en comunicar los resultados. Nosotros recomendamos pasar por un proceso de certificación para garantizar la solidez de esta comunicación. Existen certificaciones de huella organizacional, como por ejemplo el Carbon Trust Standard, que reconoce las reducciones de carbono, agua y o residuos que las empresas están alcanzando. También existe la certificación de huella de producto, que normalmente viene asociada a una ecoetiqueta para comunicar no solamente la huella, pero también el compromiso de reducir la huella del producto que lleva esta etiqueta. Y últimamente, el Carbon Trust ofrece la certificación de bonos verdes, de acuerdo al Green Bond Initiative. Esto añade un valor a aquellas empresas que están por lanzar un bono verde. ¿No? Esta certificación garantiza, a través de una segunda opinión, que el objetivo detrás de este bono verde efectivamente es verde, ¿no? Que va a combatir o combatirá el cambio climático. También me gustaría no hablarles de un ejemplo, un caso de estudio sobre este primer eslabón, este primer engranaje de certificación. Y escogí este caso porque, no sé, me gustó y me parece una empresa bastante internacional. A quien no le gusta la Fórmula 1. Y con ellos trabajamos en McLaren, con la sede que está en Suiza, y hemos trabajado para certificar las reducciones de la huella de carbono de todas sus operaciones a nivel mundial, de las operaciones, como digo, de las emisiones directas del alcance 1 y del alcance 2. ¿No? Ellos han invertido en tecnologías de vanguardia para reducir su consumo de energía y así la huella de carbono, y tienen objetivos sólidos para seguir reduciendo, pero también parte de esos objetivos es establecer objetivos con base científica. Este tema también lo tocaremos en este seminario. En Latinoamérica, por ejemplo, hemos trabajado en esta parte de medición y certificación con FIFCO en Costa Rica, en la certificación de cero residuos al vertedero, y con Concha y Toro en la certificación organizacional de su huella de carbono para sus operaciones en Chile. Como segundo punto, me gustaría hablarles de ahora tomando responsabilidad. Entonces, después de que uno ha cumplido y divulgado, ¿qué viene después? Es tomar responsabilidad. ¿Y qué significa? Significa que hay que ahora, después de que uno ha medido el alcance 1 y el alcance 2, llega el alcance 3. ¿Y qué es el alcance 3? Son los impactos indirectos de una empresa a través de la cadena de valor. No son todos los impactos de los productos y servicios que ofrecen las empresas. El alcance 3 representa en la mayoría gran parte de la huella de carbono de una empresa,
Por tanto, es muy importante que se entienda, porque si se entiende, se puede manejar y se puede gestionar. Ahora, el alcance 3 incluye 15 categorías, que ahora se las voy a enseñar, pero no todas son necesariamente relevantes para todos los sectores. Entonces, para conocer cuáles serían más relevantes para ustedes, por ejemplo, un análisis hotspot sería un buen primer paso. ¿No? Esta diapositiva, ¿no?, incluye las 15 categorías del alcance 3. ¿No? Como ven, es bastante complejo, es un proyecto bastante grande, pero como les comenté, analizar la huella del alcance 3 incrementa el potencial para mejorar la eficiencia de una organización. También fomenta colaboración en la cadena de valor. ¿Por qué? Porque uno va a trabajar con los diferentes proveedores, de tanto upstream como downstream, para mejorar, perdónenme, para mejorar la huella de carbono de la cadena de valor e identificar oportunidades de innovación y ahorro de costos. Perdón. Ok. Entonces, como ejemplo, les quería hablar de GSK o GlaxoSmithKline, que es una de las empresas farmacéuticas más grandes del mundo. La sede principal está acá en Londres, en Inglaterra. ¿Y qué hemos hecho con ellos en esto de la cadena de valor? Bueno, ellos, trabajamos con ellos por muchos años en diferentes proyectos, pero ellos querían entender cuál era el impacto de su cadena de valor. ¿Por qué? Porque al momento de desarrollar nuevos productos, ellos quieren entender cómo esos productos afectan al cambio climático y qué pueden hacer ellos para desarrollar productos que sean más amigables con el medio ambiente. Y esto es lo que hace esta herramienta. Es una herramienta bastante compleja, pero analiza los impactos de toda la cadena de valor, de estas 15 categorías. Obviamente las categorías que son más importantes para GSK son las categorías las cuales esta información está más granular, ¿no?, que aquellas categorías que no son tan importantes para ellos. Pero esta herramienta, como les cuento, no solamente evalúa los impactos de la compra de bienes y servicios, pero también la identificación de oportunidades de reducción de carbono. Entonces le da la opción a GSK en analizar diferentes opciones de huella de carbono durante el proceso de investigación y diseño para así tener en cuenta la huella en el momento de desarrollar nuevos productos. Ahora, ¿cuál es el siguiente escalón en este camino de liderazgo? Entonces ya medí, ¿no?, mi huella del alcance 1, mi huella del alcance 2. Si he comunicado, ya certifiqué, excelente. Luego, aquí mido la huella de mi alcance 3. Luego, ¿qué más? Bueno, hay que establecer objetivos de reducción. Entonces, ¿qué significan esos objetivos de reducción? Idealmente, y esto es algo que se creó desde el Acuerdo de París, es idealmente establecer objetivos de reducción con base científica, ¿no? Estos objetivos de reducción con base científica son objetivos alineados con los niveles de descarbonización requeridos para mantener el aumento de la temperatura global por debajo de los 2 grados o 1.5 grados, ¿no? Y estos objetivos con base científica se acordaron en el Acuerdo de París hace algunos años. Entonces, ¿qué significa? En este cuadro que ven acá, significa esta línea azul que ven, la gruesa, es lo que está pasando ahora en términos de emisiones, es lo que pasa ahora. Lo llamaremos como business as usual. La línea de al medio indica cómo sería con el compromiso efectuado por los diferentes países en el Acuerdo de París. La línea más clara es cómo debería verse para que esté por debajo de los 2 grados. Pero como ven, a pesar de este compromiso de los países y de muchas empresas, hay mucho más por hacer, ¿no? Entonces, los objetivos con base científica permiten a las empresas a demostrar que están contribuyendo a la descarbonización requerida en el Acuerdo de París, ¿no? El Carbon Trust, trabajamos con muchas empresas en Latinoamérica. En este momento estamos haciendo 2 proyectos en Science-Based Targets, pero a nivel mundial es uno de los proyectos que nos mantienen más ocupados. Bueno, si vamos a la siguiente. Entonces, bueno, se crearon estos objetivos en base a la ciencia, en el Acuerdo de París, y luego se creó una iniciativa que se llama The Science-Based Targets Initiative. ¿No? Esta iniciativa está formada por
el World Resources Institute, el CDP, the United Nations Global Compact y WWF. Nosotros, el Carbon Trust, somos parte del grupo técnico de la iniciativa, así como también apoyamos en el desarrollo de las diferentes guías sectoriales, ¿no? Establecer los objetivos en base a la ciencia demuestra liderazgo en temas de sostenibilidad y crea facilidades para que internamente se puedan lograr objetivos más ambiciosos. En este momento son 688 empresas que se han comprometido a los Science Based Targets Initiative. En Latinoamérica son 20 empresas que se han comprometido, pero solamente una ha sido aprobada por la iniciativa. Eso significa que hay 19 que están trabajando en fijar esos objetivos con base científica. Y como les estoy contando, ¿no? Nosotros hemos trabajado con más de 50 en este proceso. Ahora les quería también contar un caso de estudio con una empresa, Carlsberg. Es una cervecera global con su sede principal en Dinamarca y sus productos se venden en todo el mundo, ¿no? Y sus operaciones están principalmente en toda Europa y Asia. Ay, discúlpenme. Entonces trabajamos como el grupo para fijar sus objetivos con base científica a nivel global, ¿no? Esto involucra todas sus plantas a nivel mundial y todas sus emisiones del alcance 3. Como les enseñé, estas 15 categorías, pero repito, no se focalizan en las que tienen mayor importancia para ellos. Entonces, de acuerdo a este análisis que hicimos y de acuerdo a este análisis de proyectar su crecimiento y ayudarlos a fijar objetivos con base científica, ellos tienen que hacer una reducción del 36% al año 2030 con respecto a una línea base al 2015. Sin embargo, Carlsberg, que es muy ambicioso, dijo, no quiero hacer el 36%, voy a comprometerme a tener 0 emisiones de carbono. Entonces, está muy comprometido con lo que es el cambio climático, muy comprometido en su estrategia de sostenibilidad. Entonces, ellos quieren ser 0 emisiones de carbono para todas sus operaciones y reducir en 30% las emisiones de su alcance 3 al 2030. No dentro de sus planes, para lograr este objetivo, es en las operaciones, por ejemplo, utilizar 100% energía renovable al 2022. Actualmente, 45% de la electricidad se genera on-site de fuentes renovables. Como siguiente paso, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? ¿No? Ya medimos el alcance 3, fijamos objetivos de reducción en base a la ciencia. También hay otro punto importante en este liderazgo de sostenibilidad y es entender la huella de carbono de sus productos y servicios. ¿Qué significa? No sé, por ejemplo, si es una empresa grande de manufactura de alimentos, entiende muy bien, digamos, todo lo que son sus operaciones o alcance 3, pero tal vez quiere focalizarse también en un producto. Es el caso, por ejemplo, trabajamos mucho con Danone en Francia y con sus diferentes productos en todo el mundo, desde México, en Brasil, en Estados Unidos, a través de Europa. Entonces, ¿qué significa? Esto es medir la huella de carbono de un producto a través de la cadena de valor del producto, ya sea desde la cradle to gate o cradle to grave, ¿no? Y hemos trabajado en este tipo de proyectos muchísimo en Latinoamérica, ¿no? Y esta medición se hace de acuerdo a estándares internacionales, que son, bueno, se llaman el PAS 2050, el GHG Protocol Product Standard o el ISO 14067. Lo importante de medir la huella de carbono es como si tomaran una radiografía del producto, porque les va a decir efectivamente en qué áreas del producto son las áreas a las cuales deberían focalizarse para reducir las emisiones de ese producto, ¿no? Como ejemplo, les quería comentar de Samsung. Me imagino que todos están muy familiarizados con ellos. Trabajamos directamente de la oficina de Corea y hemos trabajado desde el Galaxy S2, o sea, es más o menos como hace 8 años, más o menos. Y lo que hacemos es no solamente medir, pero sobre todo certificar las reducciones del modelo anterior versus el modelo nuevo, para certificar que están reduciendo. Y efectivamente Samsung ha venido reduciendo
las emisiones de sus, no solamente de los celulares, ¿cómo le dicen en Colombia? Mobiles. Teléfonos celulares, igual. De los celulares, pero también de los tablets, de las tabletas, pero todo dentro de del modelo Galaxy. ¿Cómo han reducido? Desde el empaquetado, desde los materiales que usan para el celular, pero algo muy interesante, el celular utiliza energía. Entonces, parte de esta reducción también es hacer que este celular se cargue en menos tiempo, por lo tanto, consuma menos energía, por lo tanto, menos huella de carbono, ¿no? Y ellos han venido trabajando en reducir estas emisiones. Ellos utilizan la etiqueta del Carbon Trust en la caja en la cual entregan el celular. Por ejemplo, en Latinoamérica hemos trabajado en estos proyectos de medición y certificación de huella de carbono y ecoetiquetado con Bodega Salente en Argentina, con Arauco en Chile, con Suzano en Brasil. En este momento estamos trabajando con una empresa también de food and drinks en Centroamérica en este servicio. Ahora me gustaría pasarle el micrófono a mi compañera Marta, que les hablará de los dos últimos engranajes, y después de esto pasaremos a preguntas y respuestas. Muchas gracias. Gracias, Silvana, y muy buenos días. Les habla efectivamente Marta Iglesias. Les hablaré ahora entonces de otras de las tendencias clave en sostenibilidad entre las empresas líderes. Y como Silvana les ha comentado, pues nos parece que es muy importante conocerlas y comprender no solo cómo pueden afectar a su empresa, a su organización, sino también cómo su organización se puede beneficiar al implementar algunas de estas estrategias. Entonces, comenzaré con lo que llamamos la visualización del futuro y hablaremos del marco del TCFD, o TCFD por sus siglas en inglés, Task Force for Climate Related Financial Disclosures, que de lo que se trata es un marco voluntario de divulgación que permite a las empresas evaluar y comunicar los riesgos y oportunidades para la organización que van a venir, que van a ocasionarse con efecto del cambio climático. El nacimiento de este marco, que ya lleva en vigor pues unos 2-3 años casi, se creó cuando la Junta de Estabilidad Financiera del equipo del G20, de los G20, reconoció y se dio cuenta básicamente que había una vulnerabilidad muy grande para la economía global representada por el cambio climático. Y convocó a un grupo de trabajo para mirar cómo se podría resolver este problema, ¿no? Entonces, este grupo de trabajo creó el marco del TCFD, que básicamente contiene una serie de recomendaciones para las empresas de cómo evaluar y cómo informar públicamente sobre las oportunidades y riesgos, ¿no? Entonces, lo que recomienda el TCFD es que estas presentaciones y estas evaluaciones se divulguen de manera pública conjuntamente con las publicaciones financieras anuales de las empresas. Y esto es realmente un punto clave por dos motivos. Primero, porque permite de manera muy visible y muy transparente que permite a los inversores o inversionistas, permite tener esta transparencia y esta visibilidad de los efectos económicos que el cambio climático y la transición hacia una economía baja en carbono van a tener sobre una determinada empresa, y así tomar unas decisiones mucho más realistas en cuanto al crédito y a la inversión y a la valoración de esa empresa. Pero en segundo lugar también, además de esta visibilidad para los inversores, el otro punto que me parece muy importante del TCFD es que por fin empezamos a ver que el cambio climático ya empieza a ser una parte de las preocupaciones principales de las empresas,
no solo del equipo de sostenibilidad, sino de los más altos ejecutivos, porque al ser una comunicación que se hace en cuanto, que se incluye en las publicaciones anuales, esto es algo que, como digo, no solo el equipo de sostenibilidad, sino los altos ejecutivos, los directores van a estar revisando y van a estar firmando, ¿no? Entonces, en este diagrama vemos que se presentan a mano izquierda los riesgos, que algunos son riesgos físicos, como vemos ahí, crónicos, agudos, o riesgos de la transición hacia una economía baja en carbono. Y esto es importante mencionar que realmente cuando se considera hay que tener en cuenta no solo los riesgos directos sobre la empresa y sobre las operaciones, sino también los riesgos que provienen de toda la cadena de valor y de la cadena de suministro. Por ejemplo, si se trata de una empresa que recibe componentes electrónicos, por ejemplo, de una zona del sudeste asiático, que se prevé que vaya a ser afectada por graves episodios climáticos, pues ahí hay que mirar cómo va a afectar esto al negocio y de qué manera se puede mitigar. O digamos, por ejemplo, pues una empresa de productos agrícolas o que recibe productos agrícolas, una empresa de alimentación cuyos suministradores están en zonas donde se prevé que vaya a haber sequías o inundaciones, ¿no? Vemos cómo realmente hay que tener en cuenta cómo podría afectar el cambio climático a toda la cadena de valor y a las operaciones. Y vemos aquí también a mano derecha las oportunidades, y esto es algo que sí que me gustaría recalcar, y que no todo es negativo, ¿no? No todos son problemas, sino que el cambio climático ofrece una serie de oportunidades que hay que evaluar y que hay que también intentar explotar, ¿no? Por ejemplo, hablamos de las eficiencias en recursos, que directamente conlleva reducción de costes en operación, y otros aspectos como, por ejemplo, la posibilidad de ampliar los productos o servicios y, por ejemplo, sacar a mercado y desarrollar productos más circulares, productos con menor impacto ambiental y productos que serán entonces atractivos a ese sector de consumidores de mayor conciencia ambiental que está sin duda creciendo en la sociedad. Muy bien, entonces, como vemos ahí, los riesgos y oportunidades se evalúan de una manera estratégica y finalmente se evalúa el impacto financiero que estos riesgos y oportunidades tendrían en la empresa. En nuestra visión, teniendo en cuenta que el TCFD aconseja evaluar distintos escenarios, pues por ejemplo un escenario donde la economía global converge hacia 1,5 grados, u otro escenario en donde la temperatura no se consigue limitar y estamos en una perspectiva de llegar a los 4 grados, pues esos dos son, por ejemplo, escenarios muy, muy diferentes con distintas consideraciones sociales, legislativas, etcétera, ¿no? Entonces, estos son los 5 pasos que le recomendamos desde el Carbon Trust seguir para evaluar estos riesgos y oportunidades y para cumplir con los requisitos del TCFD, ¿no? Sería, pues, desde empezar definiendo el escenario base de su empresa y de su sector de mercado y de su compañía, considerar los factores de riesgo y oportunidad, mirar qué escenarios se quieren evaluar y dentro de cada escenario ya de una manera cuantitativa, lo más posible, pues mirar cómo afecta a los beneficios y a los costes de esta empresa. Entonces, aquí es un esquema en el que, teniendo en cuenta que claro, cada organización se encuentra en un punto diferente, tiene distintos objetivos, tiene a lo mejor la intención de hacer una divulgación basada en el TCFD, o a lo mejor está en un momento en el que simplemente quiere explorar e identificar sus riesgos y oportunidades, pues aquí les presentamos cómo sería
cómo serían los distintos tipos de servicio que estamos ofreciendo en este aspecto. Como digo, van desde un taller inicial, por ejemplo, de evaluación de las recomendaciones del TCFD hasta pues, la identificación de riesgos y oportunidades y el análisis de escenarios y ya la más avanzada evaluación estratégica. Y por último, el último de estos engranajes que me gustaría tratar es el marco, es el liderazgo climático. Y realmente lo que vemos es que más y más compañías quieren, en estos últimos años y desde luego en estos últimos meses, quieren posicionarse como líderes en el cambio climático, ¿no? Vemos que progresivamente el cambio climático ha ido ganando terreno y ha ido ganando importancia en la sociedad, en la agenda política, en los medios de comunicación y sin duda vemos en estos últimos meses también pues ya ha tenido pues momentos explosivos, ¿no? Como las protestas de Extinction Rebellion, por ejemplo. Entonces, la respuesta de muchas organizaciones es buscar cómo responder a este reto, al reto del cambio climático en sí y también a las demandas de consumidores, de clientes, de la sociedad en general, de los inversores y intentar posicionarse como líderes en el ámbito de respuesta al clima, ¿no? Entonces, con esto en mente, aquí vemos, este es el Climate Leadership Framework o marco de liderazgo climático del Carbon Trust que hemos desarrollado y que lanzamos en junio de este año, es bastante reciente, ¿no? Pero sí, lo hemos pensado y lo hemos diseñado con la idea de ayudar a las empresas a progresar en el camino para alinear sus modelos de negocio, sus resultados, sus ambiciones con una economía baja en carbono de acuerdo con el Acuerdo de París, ¿no? Y de acuerdo con una economía de cero emisiones. Entonces, el marco en sí considera cinco actividades que las vemos aquí reflejadas. Estamos hablando de, primero, como mi compañera Silvana comentaba hace unos minutos, el establecimiento de objetivos de reducción de emisiones de carbono. Hablamos también de la implementación y de manera pragmática cuáles son los programas que tiene la empresa, los programas de acción para alcanzar estos objetivos que se ha fijado. Hablamos también del análisis contextual. Esto se refiere al asesoramiento de una empresa con respecto a las implicaciones del cambio climático. Está hasta cierto punto relacionado con lo que hablaba hace un momento del TCFD. Y eso, mira cómo los riesgos y oportunidades del clima afectan a la empresa y cómo al mismo tiempo pues, la empresa se puede beneficiar o se va a ver afectada por el clima. Todos esos ámbitos, ¿no? Y también otra de las áreas de actividades son la innovación y la influencia, ¿no? Como vemos aquí, la innovación se refiere a las estrategias de una empresa para desarrollar las tecnologías y los procesos que van a ser necesarios para poder ofrecer sus productos y sus servicios en un futuro con unas emisiones netas. Y la influencia se refiere a cómo la empresa está involucrando a sus ¿cómo se dice? Peers, sus pares, a otras empresas, sí, efectivamente del sector, al gobierno, a otras partes interesadas para abordar esas barreras que necesitan abordarse para permitir ofrecer esos productos y servicios con cero emisiones. Y un punto que me gustaría resaltar también es que este marco lo que hace es le da una posibilidad a las empresas de mirar más allá del horizonte actual que suele ser el horizonte de planificación empresarial, ¿no? Un horizonte en el que una empresa pues, está mirando a ver cómo puede optimizar sus procesos y cómo puede hacer lo que hace de una manera más eficiente.
Y este marco permite empezar a mirar a través de la innovación, de la influencia, del asesoramiento en cuanto a los objetivos a ya mayor plazo, cómo esa empresa puede empezar a dar el salto a ese horizonte futuro de la economía baja en carbono y que en muchos casos pues, requiere un gran peso en esta innovación y en esa influencia para desarrollar tecnologías y romper las barreras que hoy en día no es posible. Y me gustaría también enseñarles aquí cómo es el marco del cambio climático, considera estas 5 actividades a través de 3 perspectivas. Se trata de las operaciones propias, como Silvana hablaba, estamos hablando del alcance 1 y 2, así como los define el GHG Protocol. Se trata también de la cadena de valor, de todo el alcance 3, de esas 15 categorías. Estamos hablando, sí, pues desde la influencia que una compañía tiene desde el diseño de los materiales hasta el diseño y el destino final de sus productos y servicios. Y también hay una tercera dimensión que en algunos casos no se le presta atención y sin embargo es muy importante sin duda en algunos sectores, como por ejemplo en el sector de las telecomunicaciones, pero no solo, hay sin duda otros casos. Es la dimensión o la perspectiva de las emisiones evitadas y se trata aquí de evaluar cómo una empresa puede facilitar a terceras partes la reducción de emisiones que a lo mejor no están dentro de la cuantificación dentro de su cadena de valor, pero sí que tiene una posibilidad de ayudar a reducir. Por ejemplo, el ejemplo más clásico es el de una compañía de telecomunicaciones que tiene, que permite, por ejemplo, nos da las tecnologías necesarias para tener este webinario, ¿no? este webinar, sin tener que trasladarnos. Entonces, esas emisiones de traslado y de transporte de personal no estarían dentro de las emisiones de la empresa de telecomunicaciones y sin embargo pues son emisiones de transporte que esta empresa está ayudando a eliminar. Aquí les muestro un ejemplo del resultado de la evaluación con respecto al marco del cambio climático. Esta sería para las operaciones propias de una empresa y aquí vemos que cómo está clasificado los resultados, vemos que hay distintos niveles, están los resultados clasificados en distintos niveles y también las acciones que recomendaríamos a esa empresa para llevar a cabo en un plazo corto y en un plazo medio, ¿no? Entonces, con esta evaluación que realizamos a través de las 3 perspectivas y en estas 5 áreas, pues ayudamos a las empresas a planificar un camino estratégico para su corto y medio plazo y que les permita entonces progresar para convertirse en líderes en el cambio climático. Algunas de las compañías con las que hemos trabajado en este campo, en el campo de este marco, las ven aquí en pantalla. Pertenecen a distintos sectores y hay algunas otras que, bueno, aún estamos en el proceso y entonces aún no podemos compartir los nombres, pero se trata de compañías en los sectores de alimentación, servicios energéticos, tecnología, medios de comunicación como Sky y bueno, en general, como ven ahí, la respuesta ha sido muy positiva y es un área en el que vemos que hay ciertamente mayor interés en las compañías con las que trabajamos. Aquí les indico brevemente cuáles son los beneficios de este marco de liderazgo climático. Es un marco holístico que considera todas las dimensiones y todas las perspectivas a corto, medio y largo plazo. Es claramente una herramienta estratégica que además integra y está alineado con otros marcos como el CDP, por ejemplo, y como el RE100, Renewable Energy 100, de tal forma que al progresar en este marco, pues usted progresaría también, su compañía progresaría también en la evaluación del CDP y de otros esquemas. Les ofrece una guía, un camino estratégico fácil de comunicar
permite, como además el proceso lo hacemos a través de talleres y de discusiones, pues permite esa oportunidad de colaboración interna y de conseguir el compromiso de las personas clave. Y se realiza con el mínimo esfuerzo por parte de la compañía, porque toda la evaluación, o la mayor parte de la evaluación la hacemos nosotros, la hacemos a través de información que es pública o información que nos pueden simplemente facilitar. Y por último, es importante también resaltar que utilizar este marco de referencia demuestra un enfoque estratégico, demuestra la ambición para convertirse en un líder climático y le situaría en un pequeño grupo selecto de las compañías que están siendo pioneras en este campo. Y con esto devuelvo entonces la palabra a Silvana ya para hacer un resumen y pasar pronto a la sesión de debates. Muchas gracias, Marta, muy interesante. Solamente para concluir, antes de ir a las preguntas, un resumen del proyecto y de este liderazgo, ¿no? Entonces, lo que queríamos recalcar hoy día y resaltar es que trabajando en estas áreas que ven en las pantallas, que están todas interconectadas, los preparará para los desafíos del cambio climático, ¿no? Cumplimiento y divulgación, tomando responsabilidad, visualizando el futuro liderazgo climático. Pero también, importante, los apoyará a crecer de una manera sostenible y estar preparados para establecer eventualmente emisiones cero netas, como también responder a diferentes preguntas que sus inversionistas eventualmente o en ese momento tendrán para ustedes, ¿no? Por ahora queríamos cubrir estos puntos y vamos a pasar ahora a una sección de preguntas. Hemos visto que hay muchas preguntas, así que vamos a tratar de cubrir las que más podemos en estos 10 minutos que nos quedan, pero como Miguel les dijo al principio, si no podemos responder todas las preguntas, nos estamos contactando con ustedes. Y obviamente, si ustedes tienen otras preguntas más adelante, en otros días, nuestros contactos están en la pantalla. Por favor, siéntanse libres de mandarnos un correo o llamarnos, ¿no? Encantados en responder cualquier pregunta que puedan tener. Miguel. Muchas gracias, Silvana. Gracias, Marta, por ofrecernos las perspectivas de sostenibilidad en el mundo corporativo. Como podemos ver, cada vez más empresas están alineándose con los objetivos sostenibles dentro de sus estrategias corporativas, buscando ser líderes en materia ambiental. Para nosotros como empresa que busca acelerar la transición hacia una economía baja en carbono, es un motivo de felicidad ver este crecimiento de prácticas sostenibles en el mundo corporativo. Como dijimos al principio, hemos recibido algunas preguntas, entonces vamos a dar paso a esta sesión de preguntas y respuestas. Si tienen preguntas, todavía está abierto el panel a la derecha de su pantalla para enviarlas. Entonces vamos a seguir con algunas preguntas interesantes que hemos recibido. Primera pregunta es, ¿tienen pensado abrir mercado en España aprovechando su experiencia en Latinoamérica y teniendo en cuenta que viene la COP25 en Madrid, estarán presentes en el evento? Le doy la palabra a Silvana para responder. Sí, perfecto. Sí, vamos a estar en COP, así que bueno, si están, déjenos saber, encantados en tener una reunión. Definitivamente va a ir una comitiva del Carbon Trust, incluyendo Marta y yo, al COP. En cuanto al mercado español, trabajamos bastante en España con el mercado español, con empresas españolas, desde Grupo Telefónica a empresas como Danone en sus productos en España, muchísimo. El trabajo que hacemos en España lo manejamos desde la oficina de Londres y lo hacemos más por la cercanía y también porque contamos con el idioma español acá en la oficina de Londres. En Latinoamérica, normalmente como trabajamos en Latinoamérica, tenemos una oficina en la Ciudad de México y también una pequeña oficina en Brasil. Tratamos de tener estos proyectos manejados desde Latinoamérica, pero siempre con el apoyo de la oficina central acá en Londres. Gracias, Silvana. Pasamos a nuestra segunda pregunta. Considerando este crecimiento en temas de sostenibilidad en el mundo corporativo, ¿cómo ven la mentalidad de las grandes corporaciones? ¿Es una mentalidad más reactiva o proactiva? Creo que Marta podría ayudarnos con esta pregunta.
Sí, bueno, siempre hay un espectro del nivel de ambición y del nivel de participación en la agenda de sostenibilidad de las distintas empresas, tratándose de empresas grandes y de empresas pequeñas, ¿no? Entonces, como digo, pues el espectro existe, ¿no? Desde el punto de vista de que hay empresas que se dedican, o sea, que están cómodas haciendo lo mínimo y que están cómodas cumpliendo los mínimos requisitos legislativos, hasta el otro extremo en donde vemos a muchas empresas que están como rompiendo barreras, ¿no? Y están definiendo lo que es realmente ser un líder en el cambio climático. Entonces, realmente, y esta es mi evaluación personal, yo diría que de los últimos 18 meses para aquí, estamos viendo un cambio bastante marcado y que también se refleja, yo creo que es uno y el otro, ¿no? Es un cambio en la sociedad que se refleja en las empresas y quizá, pues eso, las acciones de las empresas también se reflejan en la sociedad, ¿no? Pero creo que sí, que estamos en un momento muy interesante en el que más y más las compañías están siendo más proactivas y están intentando entender cómo hacerle frente a los retos del cambio climático, y hay otros aspectos también de la sostenibilidad, y al mismo tiempo cómo poder beneficiarse de estas oportunidades que se les pueden presentar con esta agenda. Muchas gracias, Marta. Pasamos a la tercera pregunta. Una empresa nos pregunta, estamos interesados en reducir nuestro impacto y compensar las emisiones de carbono. Carbon Trust ofrece certificaciones de carbono neutral entre los servicios. Sí, gracias, Miguel. Y gracias por la pregunta. Sí ofrecemos certificación neutral de los servicios. Es más, trabajamos, por ejemplo, un claro ejemplo es el agua Evian. Trabajamos con ellos para certificar no solamente la huella de Evian en el mercado de Estados Unidos, Canadá, Alemania y Suiza, y también la certificación neutral. ¿Cómo funciona? Hay que medir, ¿no? Hay que medir la huella del producto, hay que certificar esa huella de producto y luego hay que pasar por una certificación neutral. Cuando es la huella organizacional, si uno quiere decir, no sé, mi empresa, que es carbono neutral, es el mismo proceso. Hay que medir la huella organizacional, básicamente el alcance 1 y 2. Hay que certificar esa huella y hay que certificar la neutralidad. El proceso de certificación neutral es lo mismo, tanto ya sea para una organización o para un producto. ¿Y qué es lo que se pide? Se pide que la empresa y el producto tenga un plan de reducción de carbono. No se trata de compensar las emisiones por compensar, sino se trata de compensar aquellas emisiones que no se pueden reducir, porque hay detrás de eso un proceso de reducción, hay una estrategia. Y el otro objetivo es demostrar que hay buenos créditos de carbono que apoyen esta certificación neutral también. No se trata de ir y sembrar 1000 árboles, digamos, para compensar, sino se trata de tener proyectos que normalmente se llaman Carbon Credit Projects, que son reconocidos ya sea por el Gold Standard, Voluntary Standard, el United Nations Framework, etcétera. Y nosotros hacemos todo ese proceso de certificación neutral y le damos al cliente también un logo, una etiqueta que la pueden usar ya sea en el producto, como en el caso de Evian, o en el caso de la organización, como por ejemplo lo está usando Jaguar and Land Rover para sus plantas de manufactura, o Bentley también para sus plantas de manufactura, entre otras empresas con las cuales trabajamos. Gracias, Silvana. Nos queda tiempo para un par de preguntas más. Nos llega una pregunta sobre pymes, pequeñas y medianas empresas. ¿Qué programas aconsejan para las pymes? ¿Hay algún programa para startups que quiera incluir la sostenibilidad en su estrategia desde su nacimiento? Marta, creo que nos puedes ayudar con esa pregunta. Sí, lo que diría es que, bueno, claro, las consideraciones con respecto a una empresa pequeña es que, claro, en una empresa pequeña no solemos tener digamos, el lujo, ¿no?, de tener un departamento de sostenibilidad y unos analistas y un presupuesto en muchos casos que permitan hacer unos programas
muy complejos de análisis y de reducción de emisiones. Lo que sí tienen las empresas pequeñas es el beneficio y la posibilidad de ser mucho más ágiles, mucho más dinámicas y mucho más innovadoras. Entonces, estamos viendo que muchas veces son estas pequeñas y medianas empresas las que ya desde su concepción son empresas mucho más sostenibles por su modelo de negocio y por la manera en la que ya ellas mismas diseñan los productos y servicios. Pues estamos hablando de empresas que ya son circulares, ¿no? Pues como Uber, como Zipcar, son empresas en las que el modelo se trata de un modelo de servicios en los que los productos pues son, por ejemplo, leased, son alquilados, no son se devuelven a la empresa. Entonces, quizá mi punto principal es que para las pymes yo les aconsejaría mirar de qué manera pueden pensar en la economía circular como un modelo de negocio. Buenísimo, muchas gracias, Marta. Y la última pregunta, nos quedan un par de minutos. ¿Tienen alguna remuneración económica de estas certificaciones en Carbon Trust, Silvana? Sí, gracias por la pregunta. La certificación, lo que ofrece la certificación son los beneficios de la certificación, de una medición de una certificación, son muy diferentes para diferentes tipos de empresas, porque todas, a pesar que tienen el mismo objetivo, que es ser líderes en sostenibilidad o trabajar para seguir creciendo de manera sostenible, su objetivo de cada proyecto es diferente, porque está relacionado mucho a la visión y a la estrategia de la empresa. Entonces, cuando una empresa pasa por un proceso de certificación, ya sea de la huella de un producto o de la parte organizacional, el objetivo varía. Unas empresas lo hacen porque quieren demostrar que son mejores que la competencia, entonces ahí sí tal vez vendría una remuneración económica. Otras empresas quieren demostrar que tienen un compromiso de reducción, que se han tomado, ¿no?, el esfuerzo de medir, de certificar y están comprometidas a reducir. Otras empresas quieren comunicar que son carbono neutral, porque es parte de su estrategia, como hablamos inicialmente, de esta tendencia de ser zero net carbon. Entonces, los beneficios varían, ¿no? En cuanto a persona, en cuanto a las estrategias de la empresa. Algo importante también de una certificación es que da esa garantía, esa confianza a la empresa de comunicar ya sea la huella de carbono o sus esfuerzos en reducirla. ¿Por qué? Porque vemos también muchas empresas que no se miden la huella y la comunican sin pasar por un proceso de certificación, de un proceso de revisión. Entonces, como parte de estos eslabones en los que hablamos inicialmente o estos engranajes, era no divulgar, pero si uno hay que divulgar, nosotros recomendamos pasar por un proceso de certificación para evitar algo que se ve muchísimo, que es el greenwashing, ¿no? Y al final, normalmente hemos visto muchos clientes que vienen a nosotros porque han comunicado algo que tal vez no estaba correcto, o que, y como lo saben, no, de repente ellos porque no sabían que no estaba correcto, pero viene la competencia, les dice que no es correcto, viene una NGO y les dice que no es correcto, o una tercera persona, y vienen con nosotros para que por favor les podamos dar esa confianza en comunicar los resultados, porque el proceso que hacemos es robusto. Entonces, yo creo que en resumen, la remuneración económica se puede ver de diferentes maneras, maneras en cuanto a los beneficios que le va a traer a la marca y a la empresa en tener esa certificación y ese compromiso de reducir a la empresa. Muchas gracias, Silvana. Muchas gracias de nuevo a las dos por su tiempo para compartir las perspectivas en temas de sostenibilidad. A todos los asistentes, muchas gracias por inscribirse y por participar de este webinar. Si tienen preguntas o dudas que quieran resolver, tienen los correos en pantalla. Este webinar quedará registrado y les será enviado una grabación durante la semana. Muchas gracias de nuevo y feliz fin de semana. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Por su atención. Hasta luego.